¿Qué tal, amigos? El día de hoy me llegó esta afeitadora o dimmer Buda, el cual presenta el problema de que no funciona, ¿no? Lo encendemos, tiene acá su botón y su módulo de carga, y cuando lo presionamos para encender o apagar no funciona, ¿no? Y aparte también cuando lo pone a cargar no carga nada, ¿no? Bueno, me ha llegado varios modelos y pues quiero aprovechar este video para enseñarles cómo se desarma, ¿no? Yo he visto hasta el momento tres modelos, en el cual el primero, para sacar todo lo que es la batería y el circuito, en un modelo se saca estos dos tornillos, levantamos esto y metemos el dedo presionando y sale todo, ¿no? Por esta parte de acá. En otro modelo que he visto, en esta parte tenemos que desenroscar y por aquí es donde sale todo, ¿no? Y este modelo, que es un poco más complicado, sale todo por esta parte acá, pero primero tenemos que sacar esta parte de plástico de acá. Hacemos un poco de palanca por acá, ¿no? Y ahí ya sale esto. Ya salió. Y después este circuito tenemos que sacar, haciéndolo para un lado. Y ya sale todo, ¿no? Ahí está. Así es como sale el circuito y la batería, ¿no? Que vemos que están ahí soldados. Y acá adentro solamente está donde va el negativo de la batería, y prácticamente el positivo sería toda esta cubierta metálica de acá, ¿no? Hace contacto en esta parte de acá. Bueno, ahora vamos a pasar a ver visualmente si es que hay algún componente dañado. Pues visualmente no se ve ningún componente que esté quemado o algún cable suelto, está todo correctamente. Entonces, lo más común de esto, de lo que se frega en estos componentes, es pues la batería, ¿no? Vamos a desoldar, vamos a hacer las mediciones y vamos a ver si es que la batería está funcionando correctamente. Le echamos un poco de pasta para desoldar. Ya. Yo aquí tengo un módulo con el que hago las pruebas para ver si es que las baterías están bien, ¿no? Si es que no tienen algún multímetro, pueden hacer pruebas con esto. Vamos a conectarlo, ¿no? Cuando está azul es que no hay ninguna batería conectada, ¿no? Y cuando conectamos alguna batería y se pone en rojo, quiere decir que está cargando. Vamos a hacer la prueba con esta otra batería. Pues ahí está conectado, vemos que cambia el rojo. Eso quiere decir que está cargando, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba con esta para ver si es que está en buen estado. Como vemos, también cambia al color rojo, por lo que la batería está cargando. Entonces vamos a dejarla ahí un tiempo cargando la batería y después vamos a revisar lo que es su circuito, ¿no? Ya he soldado acá unos cables para poder dejarlo cargando bien, pero antes de eso quiero mostrarles. Vamos a medir con el multímetro para ver cuánto está botando de voltaje. No sé si ahí se logra ver. Ahí se está viendo. El negro, el azul es el negativo y el rojo es el positivo. Bueno, ahí vemos que está botando 0.5 voltios, ¿no? Por lo que está prácticamente bajísimo. Vamos a dejarlo entonces cargando, o si no, vamos a ver si es que hay que reactivar la batería, ¿no? O revivirla, ¿no? Primero lo vamos a dejar cargando a ver si es que sube voltaje.
Ya está ahí. Si lo vemos acá, igual ya está el LED color rojo, lo que significa que ya está cargando. Lo vamos a dejar ahí un tiempo para ver cómo evoluciona. Muy bien, ya lo dejamos cargando un par de horas. Vamos a desconectar los dos y vamos a medir si es que ha subido algo de voltaje. Recordemos que solamente medía menos de 1 voltio, llegaba a los 0,5. Vamos a ver este de aquí. Y vamos a hacer con este de acá. Como vemos ya mide más de 4 voltios, con lo que ya está totalmente cargado. Vamos a hacer una prueba con su circuito para ver si es que el circuito está botando voltaje correctamente. Antes de continuar, quiero explicar brevemente por qué fue que sucedió este problema, por qué la batería se bajó hasta menos 1 voltio, 0,5 prácticamente. Y esto es debido al módulo de carga que lleva esta afeitadora o dimmer Buda, ¿no? Es un módulo de carga normal, simple, que no tiene un sistema de protección, ¿no? En la imagen podemos ver los dos módulos, el de la afeitadora y el de que yo tengo, que es el módulo de carga TP4056, el cual tiene un sistema de protección, ¿no? Este sistema de protección se activa cuando se detecta el consumo excesivo de nuestro dispositivo y automáticamente se corta la tensión o se corta el suministro de carga para que nuestra batería no se baje hasta un punto en el cual ya no pueda funcionar correctamente o ya no se pueda recargar, como pasó en este video, ¿no? Entonces esa es la breve explicación de por qué es bueno comprar dispositivos que tengan un buen módulo de carga con sus respectivos sistemas de protección. Entonces continuamos con el video, ¿no? Ahí está, tenemos que medir estos dos para ver si es que está botando correctamente. Entonces medimos, este es el negativo y este es el positivo. Ahí vemos cómo bota más de 4 voltios, con lo que es suficiente para que vaya cargando la batería, ¿no? Entonces ahora vamos a soldar y lo vamos a meter vamos a soldar obviamente su batería, la batería aquí a sus respectivos puntos, y después vamos a meterlo aquí y hacer la prueba. Ya lo tenemos soldado, vamos a medir cuánto está botando. Vemos que bota 4 voltios, lo que está correcto. Y con esto también comprobamos que no haya un corte, ¿no? Ya que cuando hay algún tipo de corte, el voltaje se baja a menos de 0, ¿no? Entonces está bien, ahora lo vamos a meter dentro aquí para ver si es que funciona, ¿no? Esto va así. Ahora sí, ya está totalmente armado. Vamos a hacer la prueba. No sé si ahí se puede ver que ya está funcionando. Lo vamos a encender. Ahí se nota mejor. No, y como ven amigos, solamente era eso. Y eso sería todo por el video de hoy. No se olviden siempre hacerle mantenimiento a sus equipos.
Y si les gustó el video, pues denle me gusta, dejen cualquier comentario que quieran y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video.